La gente está esperando del abogado que le resuelva un problema, no que se lo empeore. Miguel Ángel Cornejo, donde hacía la pregunta de que si un líder nace o se hace. Diferentes respuestas, pero dice, no, un líder se hace, porque la responsabilidad te hace líder. Y entonces la señora va a pedirles que se salgan y se pone ahí tenso el asunto y la señora saca el arma y les dispara. Sin embargo, el tema de no tener, por ejemplo, la doble nacionalidad te genera ciertos problemas. Si tú vas a actuar como americano en tierra mexicana, pues te van a cobrar 3, 4, 5 veces más. Había ciertos apoyos incluso del gobierno. Sí. Y hace cuenta que la carta abierta para hacer el trámite ya de residencia y pues que se lo detienen. ¿Qué hace exactamente un regidor? Un regidor es las funciones establecidas en el reglamento. En cada final hay una semilla. En cada pérdida, una oportunidad de renacer. Un regreso al origen como el primer destello de un amanecer. Hoy en Renacer caminamos juntos por las estaciones del alma, donde cada paso nos lleva a vivir una nueva vida. Renacer, el podcast de René Paino. Amigos, bienvenidos a tu podcast Renacer. El episodio de hoy nos va a enseñar bastantes cosas que nos hubiera gustado saber hace tiempo acerca de las leyes. Y para eso tengo un invitado muy especial, Enrique Torres. Bienvenido. Gracias, René, por esta oportunidad de dirigirme a tu auditorio. No, pues gracias a ti por tomarte el tiempo de venir a enseñarnos cosas que, híjoles, que regularmente se ven en Navidad, ¿no? Los terrenos claro, de la abuela. Claro. Acerca de... Bueno, platícanos tú de tu profesión en leyes, de tu enfoque en las leyes. Bueno, mira, yo me dedico preponderantemente a asuntos familiares, civiles, en el campo de litigio, pues ya son algo así como 30 años dedicándome precisamente a resolver controversias familiares, controversias de entre particulares. Y bueno, pues sí es un... Socios que terminaron mal, matrimonios que obviamente terminaron mal. Esposos que se conocieron en el divorcio. Vámonos, órale. Yo creo. Dice la frase, sabes con quién te casas, pero no sabes de quién te divorcias. Así es. Y curiosamente, bueno, yo he pasado por 2 divorcios. Conozco perfectamente esa... Ya eres doctor. Ya soy doctor en ese asunto de los divorcios. Oye, pero sé que también trabajaste por ahí en un canal de televisión. Sí, mira, yo empecé a los 14 años como camarógrafo. Órale. Con Mario Palacios en Cancha Caliente. Que todavía está ese programa al aire, ¿verdad? Todavía en el canal 44. A los 14 años era su camarógrafo. Vámonos. Ahí empecé. ¿Y puedo preguntar qué edad tienes ahorita? Ahorita tengo 51. 51. Entonces hace más de... Mucho. Pues 39 más o menos. No, no es cierto. 37. 37 años. Por ahí, 36, 37. Toda una vida, ¿no? Sí. Y mientras estabas trabajando ahí, empezaste a estudiar. Yo salí de la secundaria y me fui a trabajar. Estuve trabajando por ahí de unos 2 años, 3 años. Y luego entré a la preparatoria. Terminé una preparatoria en la Francisco Villa. Ahí en la Insurgentes y Constitución, por ahí. Y de ahí ya me aventé a estudiar leyes. Quise estudiar comunicación. Porque dijiste, voy a seguir en la tele. Sí, voy a quedar en la tele. Y no, al último cambié. Dije, ¿qué más me puede servir? Algo que sea más útil. Ajá. Porque bueno, pues no siempre, a veces no te arrepientes de estar en la televisión o en los medios y dices otra cosa. Y además la carrera de comunicación es muy criticada, sí, ¿no? Exacto. Y mal pagada. Vi un meme hoy que decía algo así de que confiemos en la selección así como confiamos en la carrera de comunicación. Exactamente. Y sí, o sea, a nivel local la comunicación es mal pagada, la verdad. Sí, o sea, la verdad. Tendrías que irte a la Ciudad de México, a Monterrey, a Guadalajara o a Estados Unidos pues para poder destacar un poco más, sobre todo que te vaya muy bien con el tema del salario. Yo cuando veía los salarios en Estados Unidos que te decían, ¿cuánto haces al año? No, pues que yo hacía mis cuentas y yo decía, pues muy poquito, ¿verdad? En pesos y no en dólares. No, pues es que acá para que estés bien, 40,000, 50,000, 60,000 dólares al año. Y yo así, pues nunca. Pues sí. Acá nunca yo los gano, pero eso. en pesos, ¿no? También.
Y entonces te digo, estuve ahí con Mario Palacios, después brinqué a cuando la desbandada en el año por ahí del 90, la desbandada de la gente que se fue del 44 a Televisa, cuando llegó Televisa a Juárez. Esa historia no la conocía porque yo tengo aquí en Juárez tengo desde el 98. Ok, no. Eso fue ya por los 90s. Cuando salieron corriendo, pues Televisa llegó y se llevó todo lo que pudo. Llegó contratando a todos los que medios, ya sabían trabajar. Ajá. Y pues realmente el área de noticias, el área de producción, del 44 quedaron prácticamente solas. Y entonces a mí me invitaron a trabajar en noticias como camarógrafo también. Uh-huh. Y fíjate que algo curioso, nos pusieron ahí a competir entre todos para ver quién iba a ser el jefe de camarógrafos. Órale. Algunos meses. Y bueno, pues yo era el más chavo de todos los camarógrafos, el más chavo y menor de edad. Y me tocó ser el jefe de camarógrafos de todos. Y yo estuve 10 años en el Canal 44. Ok. Y los 10 años fui jefe de camarógrafos. Pero brinqué en el año 95, brinqué de camarógrafo a reportero y seguí siendo jefe de camarógrafo. Por tus capacidades de liderazgo. Que por cierto, estaba viendo, por azares del destino, una conferencia de Miguel Ángel Cornejo, donde hacía la pregunta de que si un líder nace o se hace. Entonces le pregunta así al público, ¿no? Y diferentes respuestas, pero dice, no, un líder se hace porque la responsabilidad te hace líder. Así es. Entonces... realmente sí, fíjate. Yo la verdad sí me considero una persona responsable. Uh-huh. Si a mí me encargan hacer algo, yo lo hago hasta que termino de hacerlo, ¿verdad? Yo no... Y hay mucha gente que le encargas un asunto y pues ahí lo abandona. Claro. ¿Por qué? O porque no sabe, o porque ya no quiso, o porque ya perdió el interés, o por cualquier otra, o porque se peleó con el que se lo encargó, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces yo creo que el tema de la responsabilidad es muy importante, sobre todo uno que se mueve en temas legales, en temas de juicios. Por supuesto. O en temas políticos. Yo creo que también es muy importante. Que ahorita vamos a pasar por esa faceta tuya. De esa parte de mi vida. Uh-huh. Y te digo, estuve fíjate, yo entré, bueno, en el 44, cuando fui jefe de camarógrafos, cuando me nombran jefe de camarógrafos, nos dieron un premio, me dieron un premio. Y mi premio fue ir a ver la pelea del Macho Camacho con Julio César Chávez a Las Vegas. Órale. Con todo el personal del 44. Sí, claro. Todos juntos. Pero el dato curioso es que yo no tenía pasaporte. Y en ese tiempo, pues era muy fácil arreglar un permiso para cruzar sin pasaporte. ¿verdad? Por el lado de los medios. Sí, por el lado de los medios. Y sí, yo me acuerdo que fui el mismo día que me dijeron, nos vamos a ir a Las Vegas. ¿Cuándo? Hoy. Vámonos. Digo, oye, pero no tengo pasaporte. Y luego me dice, no, tú tráete una identificación, ahorita vamos al puente, arreglamos un permiso y vámonos. De volada. Entonces yo fui por mi permiso, y nos fuimos. Y ahí vamos cruzando el puente y pues cruzamos el puente, nos fuimos al avión, llegamos al hotel en Las Vegas. Y luego me pregunta mi jefe en aquel tiempo, me dice, oye, ¿y dónde enseñaste el pasaporte? ¿O el permiso? Le digo, no, pues no me dijeron nada. Aquí lo traigo. ¿A qué horas lo tengo que usar? Y luego me dice, no, pues ir en el puente. Y yo, pues si no me preguntaron, ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo yo a... ¿Qué tiempos aquellos? Sí, no, en aquel... Y luego yo me acuerdo que la vez que saqué yo mi visa, nos invitaron éramos como unos 50 empleados del 44. Ajá. Y nos sacaron la visa a todos. Ah, qué suave. O sea, fuimos al consulado y luego... Pues, visa para todos. Visa para todos, así. Yo invito... Exacto, así era antes, ahora no, ahora ya batallas un chorro. Sí, no, y más ahora. O sea, sí. en 2026. Ajá. Ya desde 2025. Sí. Se venía viendo, pero... Exacto. Cada vez más difícil. Antes era muy, muy fácil. Cruzar, ir y venir y con un permiso. O ahora lo que le llaman los permisos humanitarios, que también están muy complicados sacarlos con la gente que quiere ir a lo mejor por temas de salud de un familiar claro. a Estados Unidos o por el fallecimiento de alguno. Y ya todo está muy difícil, ¿no? Todo se cerró así. Incluso fíjate que tengo un amigo, no voy a decir nada, pero tengo un amigo que vive de aquel lado. Sí. Que ya estaba iniciando sus trámites de hecho se casó y tenía ciertas ventajas porque la muchacha con la que se casó tiene un niño con autismo. Uh-huh. Entonces había ciertos apoyos incluso del gobierno. Sí.
Y hace cuenta que la carta abierta para hacer el trámite ya de residencia y pues que se lo detienen. Y hasta el momento se lo tienen detenido. Y ahí trámite. No hay un término para que se resuelva. Ahí es en cualquier momento o en ningún momento. Híjoles, pues que... En realidad. Qué grueso. Oye, y acá en México, ¿en qué casos te hace especial? ¿O qué casos son los que más ves? Mira, de hecho yo tengo una página de internet de mi despacho. Ajá. En donde, que por cierto se llama Enrique Torres B Legal. Ok, que está apareciendo ahorita en la pantalla. Sí, que lo ves aquí en la pantalla. Yo me estoy dedicando básicamente a cuestiones que puedo trabajar de manera binacional. Sí, obviamente lo trabajo exclusivamente en México. Hay mucha gente que se fue de Ciudad Juárez a Estados Unidos y dejó propiedades. Uh-huh. Y entonces nosotros nos dedicamos fundamentalmente a apoyarlos a resolver los problemas legales que tienen esas propiedades. Mucha gente, uno de sus problemas principales, por ejemplo, es que son propiedades que eran de los papás. Uh-huh. O como dices tú, parió la abuela, de la abuela. Y de la abuela, dejó la propiedad intestada. Y bueno, pues hay que resolver la cuestión legal de la propiedad. Hay que encontrar, hay que recorrer todo el camino legal para poder resolverlo y que ellos puedan venderla, rentarla, o ocuparla, en algún momento, ¿verdad? Disponer básicamente. Disponer libremente de la propiedad, pues prácticamente o básicamente para cuestiones de compraventa o de arrendamientos, ¿no? Uh-huh. Que te digo, mucha gente no sabe qué hacer, está en Estados Unidos, no puede venir. Y entonces tenemos que nosotros buscar la manera de resolver el tema. Inclusive, pues yo ya me he divorciado 3 veces por poder de gente que está en Estados Unidos que no puede venir. Okay. Entonces me tengo que divorciar a través de un poder con el esposo, con la esposa, con quien sea. Yeah. Y resolver, ya sea de manera voluntaria o de manera contenciosa, cualquier cuestión del matrimonio. Otro de los temas que resolvemos comúnmente es la nulidad de actas de nacimiento mexicanas de personas que son mexicoamericanas, que nacieron en Estados Unidos y que sus papás lo registraron en algún punto de uh-huh. México. Y entonces son gente que tiene un doble registro. Pero el problema que tienen, ahorita existe ya la doble nacionalidad, antes no existía. Entonces, ¿qué es lo que hacían los señores, los padres de los niños? Registraban al niño en Estados Unidos como comúnmente es. Nacía en Estados Unidos. Nacía en Estados Unidos, lo registraban y luego se lo traían a vivir a México o a Ciudad Juárez y aquí lo volvían a registrar como si hubiera nacido aquí. Okay. Y entonces el problema de esas actas es que esa acta dice que él nació aquí, no que nació en Estados Unidos. Y entonces eso es un problema porque entonces ahora la autoridad norteamericana les cuestiona, a ver, pues ¿dónde naciste, verdad? Uh-huh. Aquí o allá. Ellos tienen precisamente, ya existe un sistema nacional, una plataforma nacional en donde tú entras, te registras y tienes una cuenta para poder buscar actas de nacimiento de todas las personas que quieras, ¿verdad? Tocando ahí continuando con lo de las actas, fíjate que tuve una amiga hace ya muchos años que no estaba muy claro lo de su acta de nacimiento porque uh-huh. al parecer tenía 2, pero una de ellas era de Villahumada. Entonces uh-huh. tenía como 2 identidades, ¿no? O sea, no las nacionalidades. O sea, era una de Juárez y una de Villahumada. Okay. Porque fue un tema ahí de un divorcio muy en condiciones uh-huh. ahí muy, muy extrañas. ¿Es común eso de que...? Puede ser, mira, antes no había un sistema, o sea, tú te registrabas aquí y te puedes registrar en otro lado. ¿Por qué? Porque no existía el enlace directo de las oficialías. O sea, no había un sistema electrónico en computadoras que tú pudieras decir, a ver, voy a buscar un acta de una persona que nació en el estado de Chihuahua y te sale el acta donde has nacido en cualquiera de los 67 municipios. Uh-huh. ¿Sí? Antes no era así. Antes tenías que hacer, sí, todo era manual, era en papel. Antes las actas, acuérdate, eran manuales, sí. A manuscrito, sí. Y entonces pudieran darse los casos. No son muy comunes que ahorita digo, yo no me he topado casos así muy marcados en donde naciste aquí, te registraron aquí en Chihuahua, en Zacatecas. Uh-huh. Pero por ejemplo, sí me he topado con el tema de las nulidades de actas de nacimiento. Sí me he topado,
con muchos casos en donde, por ejemplo, estamos anulando actas de Durango precisamente, de Zacatecas, de Guadalajara, de la Ciudad de México. Y son nulidades, ¿sí? Porque les decía yo, pero ¿por qué se fueron tan lejos, verdad? O sea, si aquí vivían, aquí viven, nacieron aquí enseguida. Pero entonces todo el mundo decía, es que aquí ya no se pudo hacer, tuvimos que ir a otro lado, o allá nací yo y era más fácil para mí. Y entonces van y se registran como si hubieran nacido en ese punto. Y entonces ahora estas personas viven en Estados Unidos. Entonces cada vez que van sacan el pasaporte americano, es que tienen que sacar un pasaporte para poder cruzar, viajar y esto. Y entonces les han dicho, oye, ¿tienes un acta mexicana? Esto es una irregularidad. En algún momento de tu vida te puede causar un problema migratorio en Estados Unidos. Y entonces hay gente, y te hablo de gente no joven, o sea, gente que tiene 50, 60 años. ¿Y eso les puede afectar, por ejemplo, a un crédito, en un trabajo o de qué manera les Pues realmente la problemática la tienen en Estados Unidos. Aquí no. Sí, porque aquí, por ejemplo, pues tienes la doble nacionalidad. Mucha gente, de hecho, fíjate, hay mucha gente que no quiere sacar la doble nacionalidad precisamente previendo tener problemas de esta naturaleza. Pero yo les digo, a ver, tú puedes hacer dos cosas. Inscribir el acta americana en el registro civil de aquí, que ya el registro también te hace dobles nacionalidades aquí. Puedes inscribir el acta. ¿Cómo le escribes? Tú llevas el documento, lo tienes que apostillar y traducir al español. Dependiendo de dónde haya nacido, en Texas, en Nuevo México, en cualquier estado de la Unión Americana. Y tú llevas, mandas tu acta. Las actas deben de haber sido tramitadas con una antigüedad no mayor a 5 años para que te la pueda apostillar la autoridad norteamericana. Y entonces la autoridad norteamericana lo que hace es, la apostilla no es otra cosa más que una autorización y una validación del documento. Este documento sí fue expedido por la autoridad de Estados Unidos, de este estado. Y entonces te dan un papelito, ahí le anexan un documento que es una apostilla. Y luego la traduces al español, todo al español, el acta y la apostilla. Y con eso puedes tú hacer cualquier trámite. Obviamente el apostillado debe decir dónde vas a usar dónde vas a utilizar esa acta y esa apostilla, que debe ser en México, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y qué hacen las personas que tienen doble nacionalidad? ¿Cuál es el beneficio? El beneficio, mira, ellos pueden actuar como norteamericanos. No digo que el hecho de tener nada más el acta americana no les dé un derecho a actuar como mexicanos, por ejemplo, porque aquí en México tú cruzas y eres libre, ¿sí? Sin embargo, el tema de no tener, por ejemplo, la doble nacionalidad, pues te genera ciertos problemas. Si tú vas a actuar como americano en tierra mexicana, por ejemplo, quieres estudiar la universidad, tú vas, ahorita tú te cuesta un semestre de las carreras más complicadas, medicina, ingenierías, 4,000 pesos al semestre, ¿sí? Pero si vas como americano, siendo mexicano, pues te van a cobrar 3, 4, 5 veces más. Porque así es la ley. Exacto. Es igual que en Estados Unidos. Tú vas a estudiar como mexicano y te cuesta miles de dólares estudiar allá en una escuela pública. Ya entiendo. Entonces, o sea, las inscripciones, ese tipo de cosas. Y el problema es que si tú eres norteamericano, pues tú vas con tu acta y puedes entrar gratis, ¿verdad? Ok. Inclusive. Pues sí, los beneficios de ser nativo del país en el que quieres estudiar. Ok, entonces esos son los casos que más ves. Sí, esos son los casos que más se están presentando ahorita con personas que están en Estados Unidos y son mexicanos. ¿Y esto obedece a toda la revuelta que está haciendo el actual presidente del vecino país? Pues bueno, en el tema de las nulidades sí. Y por ejemplo, pues hay gente que se regresa a México o que los han regresado. Los han deportado por los temas, sí, por los temas ahora migratorios. Ajá. Y entonces mucha gente se regresa y quiere volver por sus fueros, valga la expresión. Quiere regresar a su tierra, quiere regresar a sus propiedades y pues quiere regularizar. Y ahí los ayudas tú a regularizar sus trámites. Exacto. Acta de nacimiento por principio de cuentas. Así es. Entonces hay que todos los procesos
o todos los juicios o toda actividad que tengas que realizar tendiente a regularizar una propiedad, a arreglar un problema legal, pues lleva un procedimiento y es lo que hay que hacer, es lo que hay que saberse, ¿sí? Por ejemplo, mucha gente, fíjate, hay juicios de prescripción adquisitiva. La prescripción es obtener la propiedad de un bien legalmente por el paso del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Tú vas por la calle y andas buscando dónde vivir, ¿va? Pues andas buscando quién te renta. Y de repente, pues ves una casa sola. Y así ha pasado con mucha gente. Y entonces mucha gente se mete a las propiedades, a los paracaidistas. La famosa esta es más leyenda que ley, ¿no? De que te metes y que si nadie le reclama en determinado tiempo. No, es leyenda. O sea, no, allá voy. Ok. Entonces, hay gente que se ha metido a las propiedades solas, las arregla, les arregla servicios y empieza a vivir en ellas a título de dueño de manera pacífica, sin que nadie lo moleste, de manera pública. ¿Sí? Y empieza a relacionarse con sus vecinos y pues es que pues no sé de quién es la casa y pues yo aquí estoy, ¿verdad? Y entonces esa se llama prescripción de mala fe. ¿Por qué? Pues porque invadí una propiedad. Si después de 10 años estando viviendo en ese lugar a título de dueños, de manera pública, pacífica, sin que nadie te moleste y pagando todas las contribuciones legales del bien, tú puedes acceder a un juicio en donde le vas a decir al juez, ¿sabes qué? Mira, yo me metí hace 10 años, 11 años, 12 años, 15 años. Y pues nadie reclamó nada de esta propiedad y pues vengo a demandar que la misma ha prescrito a mi favor. ¿Sí? Y entonces deben de llevar recibos de predial. Mucha gente va y se mete a las propiedades y las quiere prescribir luego. Es que se debían, no sé, 100,000 pesos de predial y yo los pagué todos. Pedí un descuento, hice un convenio. ¿Sí? Aunque no esté a tu nombre Sí. Cuando tú pagas el predial, tú puedes pagar el predial de todo mundo. O sea, ahí es como... O sea, el gobierno nunca te va a decir, no te voy a recibir el pago. Ya. ¿Sí? Y entonces la gente, te digo, cuando te metes de mala fe, pues si tienes todos los documentos que te acrediten que has estado en esa casa, así como tú lo has dicho, que son recibos de agua, luz, teléfono, aunque no estén a tu nombre, o sea, puede estar a nombre del dueño. Pago el predial cada año, mis vecinos me conocen, saben que aquí he vivido siempre. Y entonces tú los llevas a un juicio. Y el juez te va a dar te va a otorgar la escrituración de ese bien y le va a ordenar al registro público que te levante una escritura a tu nombre. Ya ves el caso que ocurrió creo el año pasado, en 2025, de una señora que agarró que quería sacar a unas personas de su casa y que no se quisieron salir y la señora llegó armada y fue una tragedia ahí. Doña... ¿Cómo se llama? No recuerdo el nombre. Bueno, la señora. Pero en este caso, ¿quién tuvo la razón? Bueno, es que, mira, a ella le invadieron su propiedad, ¿sí? Ajá. Que es un caso similar al que estamos platicando. Sí. A ella le invaden su propiedad y ella va a tratar de recuperarla, ¿sí? Pero según yo recuerdo, en ese caso la invasión fue reciente, no era una invasión de mucho tiempo. Y entonces la señora va a pedirles que se salgan, ¿sí? Y se pone ahí tenso el asunto y la señora saca el arma y les dispara. Escaló demasiado rápido, ¿no? Sí. No, pues creo que era la segunda vez que iba a pedirles amablemente que se salieran. Ok. Y entonces, en ese caso, lo que debes hacer, pues pueden ser dos cosas. Por la vía penal, puedes denunciar un despojo de tu propiedad, ¿sí? Y por la vía civil, tienes que promover un juicio que se llama juicio reivindicatorio. ¿Qué significa reivindicatorio? Es regrésame mi propiedad, porque es mía, porque yo aquí estoy, porque tú no tienes derecho, ¿sí? Y entonces, en cualquiera de los dos casos puede prosperar la denuncia o la demanda,
Sí. Nada más que esta señora hizo justicia por su propia mano. Ya, no se esperó a que No se esperó a nada. Aunque ella dijo que sí fue y que no le hicieron caso. Sí, es que dijo que había ido una vez y luego ya después regresó y pues ya traía la pistola. Ok. Entonces ni siquiera lo hizo bien, pues lo de no, pues es que no era así. O sea, ella, aunque ella se quejaba de que había ido a las autoridades, no le hacían caso. Sí. Pero, por ejemplo, un juicio reivindicatorio, pues es un juicio que no dura un mes. Es más rápida la vía penal en esos casos. ¿Sí? Aunque también hay un tortuguismo ahí extremo en burocracia. Y estaba viendo ahora que los MPs o los ministerios públicos llevan miles de carpetas, pues por eso no avanzamos en los procesos judiciales, ¿verdad? Y es entendible, pues digo, un día le das un poquito a una carpeta, otro día a otra y otro día a otra. Pero bueno, por ejemplo, fíjate, aquí hay un dato importante. Si, por ejemplo, una persona tiene viviendo en la propiedad 10, 15 años, la mala fe es 10 años o más. Pero también hay de buena fe. Por ejemplo, tú rentas una casa, ¿sí? Por cierto tiempo y le pagas la renta a la persona. Y de repente pues, se te vence el contrato, la persona ya nunca más volvió, ¿sí? Y entonces pasan 5 años a partir de que ya no tienes una relación contractual con la persona. Pasan 5 años, tú puedes prescribir la propiedad a tu favor. Porque a lo mejor la persona ya falleció, a lo mejor la persona se fue de aquí, que solo se desentendió. Y sabes que, por ejemplo, los arrendamientos no necesariamente o sea, tú no, el que te tiene que firmar el contrato no necesariamente es el dueño de la propiedad. ¿A poco? Tú puedes arrendar las propiedades de tu familia, las de tus amigos, siempre y cuando tengas la autorización y la posesión del bien para poderlo hacer. ¿Una carta poder? No necesariamente, o sea, simplemente pues puede ser verbal. A ver, yo estoy rentando esta casa, pues soy un encargado de rentar las casas. Por ejemplo, las inmobiliarias rentan casas y cobran porcentaje de renta mensual o cobran la primera renta y ya. Claro, sí, me ha tocado rentar. Exacto, entonces ellos no son los dueños de la propiedad. Y entonces, por ejemplo, en esos casos la prescripción opera a los 5 años, ¿sí? Tú puedes ir a demandar la prescripción. Ahora, ¿qué es importante ahí? ¿Cómo obtuviste la posibilidad de entrar o de tomar posesión de la propiedad? ¿Y cuáles son las variantes? En la prescripción negativa, pues que te agandallaste la casa, que te metiste a la brava. Y en el otro tema es que te dieron permiso de tomar posesión, pero ya nadie más no te volvieron a cobrar la renta. Y entonces, dependiendo de cómo hayas entrado a la propiedad, tienes cierto tiempo, 5 o 10 años para poder demandar la prescripción. Ahora, puede llegar, por ejemplo, cuando tú estás adentro de una casa invadida, tienes ya más de 10 años ahí y llega el dueño y te demanda la reivindicación de la propiedad, ¿sí? Regrésamela y va y le dice al juez, hey, esa es mi casa y esta persona está allá adentro, ¿sí? Y entonces la persona que está adentro te contrademanda la prescripción de mala fe. Vámonos. Y te gana. Órale. O sea, el que se fue a la villa perdió su silla. Sí, es cierto. O sea, es real. Entonces, luego platicamos después del podcast. Claro que sí. para estar protegido ahí con cualquier situación. Oye, Enrique, y sé que, bueno, ahorita lo mencionamos también al principio, tienes una carrera política. Así es. Además de todo. Yo entré a la política por allá en el año, bueno, cuando salí precisamente del Canal 44, que salí en el año 1999. Estaba estudiando leyes en ese tiempo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y estaba compartiendo mi carrera con mi trabajo, ¿no? Pero, pues de inicio yo entraba a la escuela a las 7 de la mañana y salía a las 11 y luego me iba al canal y en el canal salía hasta las 10, 11 de la noche o más tarde, ¿verdad? Y entonces al siguiente día otra vez en la mañana. Y llegó un momento en el que se acabaron las materias en esos horarios y ahora tendría que ser en la tarde. Ya no me dio el tiempo de poder tomar precisamente las clases en la universidad, entonces tomé una decisión. O me quedaba en el 44 a trabajar ya de planta y a lo mejor toda la vida, porque pues era un tema que me gustaba.
o me dedicaba a terminar mi carrera y a ejercerla. Y bueno, la verdad es que siempre he estado en los dos lados, ¿verdad? Siempre en las campañas políticas, cada vez que hay campañas, ahí vamos otra vez y a seguirle. Entonces, fundamentalmente en el año 99 y 2000 estuve participando en campañas políticas al Senado, a diputaciones federales, ¿sí? Y ahí empezó, y de ahí siempre, toda la vida. Cada elección era temas de comunicación, no eran temas legales, ¿sí? Claro. Y entonces me invitaron a trabajar en eso. Estuve una campaña, de ahí entré precisamente a trabajar en el gobierno federal. Estuve un tiempo en lo que es la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, que era la RTC. Sí. Había un área que se llamaba, no es cierto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes era esa. Ajá. Y RTC era una área específica que se dedicaba al monitoreo de medios de comunicación para el cumplimiento de tiempos fiscales y tiempos de estado. ¿Y eso cómo es? Eso que es cuando la gente ve, prendes la tele y ves un comercial del gobierno federal, de la presidencia de la República o de cualquier dependencia. Sí. Todos esos son gratis. Ajá. Y entonces son impuestos que pagan las televisoras por tener las concesiones, claro, o las estaciones de radio, ¿sí? O las salas de cine. Yo trabajé en radio un tiempo también y yo teníamos la instrucción de que los comerciales, todos eran obligatorios, ¿verdad? Sí. Pero en la noche que ya uno no quería poner comerciales, sí, estaban en la carta de continuidad, claro, y había que poner los comerciales del gobierno, que ya eran los únicos, ya no había, sí, comerciales de clientes. Cada vez que una estación de radio o de televisión no pasaba en uno de esos comerciales, la multa era aproximadamente 27,000 pesos. Vámonos. Al medio. Y entonces todos los medios los litigaban. Y decían, no, pues ¿cómo te va a pagar eso? Y luego, pues ya ves, los medios, el cuarto poder siempre decía, ¿yo por qué, verdad? Sí, claro. Sí, yo soy un medio de comunicación. Ajá. Total, estuve más o menos por ahí del 2002 al 2005 en radio, televisión y cinematografía. Yo era el titular del área de monitoreo era en la parte legal, era monitorear medios de comunicación que eran estaciones de radio, estaciones de televisión de Chihuahua, Sonora y Durango. Y entonces era una coordinación regional. Y lo que hacíamos nosotros era grabar la programación completa. Había estaciones de 24 horas, había estaciones de menos horas. Y se grababan todo el tiempo, y luego había personal de monitoreo que estaba transcribiendo de manera manual cada segundo a segundo la programación. ¿En serio? Y entonces tenían era maratónico ahí el asunto. Sí. Y luego había que pasarlo a una computadora y ahí se mandaba ya el reporte. Además de todo transcribirlo. Exacto. Y estábamos más o menos, estoy hablando de más o menos como unas 3-4 estaciones a la semana. No, y entonces, ¿era un equipo de cuántas personas hacías? Era una persona para el área donde estaba yo y otra persona para otra área que era el área de información. Ok. Y entonces, pero era una área muy pequeña, o sea, era una pequeña, pero de repente agarrábamos nuestras grabadoras y vas a Durango, vas a Sonora. Y vas a monitorear estas estaciones. Ah, ok. No era un trabajo de todos los días constante, sino que elegían a dónde. No. Sí era constante. O sea, pero era aquí y era Durango y era Sonora. Ok. Entonces había que estar viajando determinado tiempo. O sea, te decían, a ver, en Sonora no tenemos personal de base, pues va a tener que ir uno de aquí. Y entonces uno de nosotros íbamos hasta allá, nos hospedábamos en el hotel, poníamos videocaseteras, en ese tiempo era con videocasetera, sí, y grabadoras especiales para grabar todo. Vámonos. Y luego estar segundo a segundo. Y entonces realmente lo que hacíamos era verificar que dentro de toda la programación hubiera precisamente todos los comerciales del gobierno federal, de los 3 poderes, era del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
Y entonces, más o menos, los tiempos fiscales, no que cambiaran específicamente el tiempo fiscal, no se diferenciaba mucho del tema del tiempo de estado, por ejemplo. A veces metían de acá para acá y así. Pero regularmente eran 35 minutos diarios por estación. Y entonces nosotros monitoreamos 1, 2, o 3 a la semana. Y de ese se tenía que mandar el reporte, ¿sí? Y luego 2 estaciones de tele, que eran los que más les pegaban, ¿no? Sí. Y luego los tiempos de estado se dedicaban básicamente a cuestiones de partidos políticos, los comerciales de los partidos políticos. Y luego al final de la programación, por ejemplo, en televisión había un infomercial de un partido político que duraba 5 minutos. Y eran obligatorios, tenía que entrar. Sí, me acuerdo. Yo me acuerdo haber visto. Sí, entonces todo eso era monitorearlo nosotros porque pues, se supone que estaban pagando impuestos. Claro. Y eso hacíamos en esa dependencia. De ahí estuve un tiempo como vocero de la policía municipal. Y luego me fui de vocero de la operación. ¿Siempre por el lado de la comunicación? Sí. Vocero del operativo conjunto Chihuahua, por ejemplo, en 2008, 2009, 2010. Ajá. El tema de la violencia extrema aquí en Ciudad Juárez. Era el vocero de todas las corporaciones policíacas encabezadas por el ejército. Vale. Y ahí me tocaba dar la información de todo el trabajo que hacía cualquier corporación, tanto policíacas como otras áreas como las aduanas, las áreas municipales, comercio, el estado, gobernación. De los tiempos, pues es que los tiempos siempre están como violentos, pero... Sí, pero ahí estuvieron más violentos. Ahí era así, ¿verdad? Que fue la famosa guerra contra el... Sí. A mí no me gusta decir esos términos, sobre todo porque luego el canal los censura. Los censura. Así es. No. Pero bueno, y luego de ahí, de esa parte me quedé como asesor del cabildo de la fracción edilicia de Acción Nacional dentro de lo que es el gobierno municipal, en la presidencia. Y ahí estuve un tiempo, hasta que en el 2016 me invitaron a trabajar como director de comunicación en el estado, aquí en Juárez. Órale. Y de ahí brinqué como regidor en el 18. Y ahí estuve 6 años como regidor del Ayuntamiento de Juárez. Oye, Enrique, y para todos los que no saben, porque yo sí sé, ¿qué hace exactamente un regidor? Un regidor es las funciones establecidas en el reglamento interior. Te establecen como facultades de supervisión y vigilancia. Supervisión y vigilancia. Así, del gasto público, del trabajo de las dependencias públicas, pero no tenemos facultades ejecutivas. Nosotros no podemos darle ninguna orden a ningún funcionario. Eso no. Y de hecho, fíjate, ese es un tema en donde yo peleaba mucho ahí en el cabildo, porque mis compañeros regidores de cualquier fracción ponían un punto de acuerdo y le ponían: se instruye al director de obras públicas para que haga esto. Y entonces yo le decía: tú no le puedes dar órdenes al director de obras públicas, no tienes esa facultad. Lo que tenemos que poner nosotros es, pudiéramos ponerle más bien que se instruya a la presidencia municipal para que a su vez le gire la instrucción al funcionario. Claro, la ruta correcta. Nosotros, sí, exacto. Nosotros en realidad ejercemos las funciones de máxima autoridad de la ciudad, siempre y cuando estemos colegiados con el presidente municipal en el ayuntamiento. Y entonces somos los 20 regidores que hay en Juárez, o la mayoría de los 20, con el presidente municipal. Y ahí sí ya podemos tomar determinaciones, pero como cuerpo colegiado. En lo individual, no. Yo no puedo llegar y decirle al de la policía: oye, hay que hacer este operativo, hay que hacer esto, hay que hacer... No. Ningún jamás. Regidor tiene esas facultades. Ninguno. Todos tenemos encargado la coordinación de comisiones, por ejemplo. La Comisión de Hacienda, de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, nomenclatura de las calles, por ejemplo, hay una comisión para eso, hay una de cultura, hay una de deporte, hay una de educación. O sea, básicamente las comisiones están orientadas a los diversos temas que maneja la administración pública, ¿sí? Y entonces los temas que se manejan en el gobierno, a su vez, se manejan dentro de las comisiones, se analizan temas, ¿sí? Y se resuelve. Pero las resoluciones, para que obtengan la fuerza de una orden, por ejemplo, tienen que pasar por el cabildo y tienen que ser autorizadas por mayoría.
o por unanimidad. Porque hay un temita ahí, hay una nota que salió en los medios. Así es. Hay una sentencia del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa en donde se determinó inhabilitar a 4 de 5 regidores que formamos parte de la comisión. Formamos parte de la comisión de revisora de fraccionamientos y condominios en el año 2018-2019. ¿Sí? Que básicamente eran 2 administraciones. Se divide en 2 administraciones. Una terminó en septiembre del 18 y empezó la siguiente administración. Y entonces hay temas que se manejaron, autorizaciones de fraccionamientos del 2018 y 2019. Dentro de la Ley de Desarrollo Urbano se establece una figura urbanística que es la transferencia de potencial urbano, que no es otra cosa más que la obligación del fraccionador, de un constructor de un fraccionamiento en la ciudad, los que se dedican a este tipo de cosas, de donar cierto porcentaje de terreno a la administración en obras, por ejemplo, de infraestructura urbana. Y entonces el área de desarrollo urbano tiene la facultad y tiene la obligación de hacer un análisis de las obras que se van a hacer o que se van a ejecutar con cada fraccionamiento que se hace en la ciudad. Y entonces muchas veces decía desarrollo urbano, a ver, aquí se tiene que hacer, hay ciertas obras que se supone se deberían de hacer. Sin embargo, ya están hechas. O sea, ya existe esto, ya existe el otro, ya existe una calle, por ejemplo. Y entonces le hacían la contabilidad a la empresa y le decían, esta calle te iba a costar hacerla $1,000,000 o 500,000 pesos. Pero entonces queremos proponerle a la comisión, ¿sí?, que por favor nos ayuden para transferir precisamente ese potencial urbano a otra zona de la ciudad, ¿sí? Porque bueno, pues todas se hacían en lugares donde se requería, donde se necesitaba. Claro. Calles alrededor de escuelas que eran de terracería y que se hacían lodazales. Y bueno, nos pedían ciertas obras y nosotros lo que hacíamos era valorarlas, ¿sí? Y en su caso, autorizar un dictamen que tendría que ser analizado por el ayuntamiento. No es una orden de la comisión, o sea, nunca se dio una orden de la comisión, en el sentido de que nosotros le dijéramos a un funcionario, oye, esta obra no la hagas, hazla acá. O sea, no la hagas aquí, hazla acá. Eso nunca pasó. Claro. O sea, nunca, por ningún motivo. Porque no tienen esas facultades. Exacto, no tenemos esa facultad. Y entonces, a lo mejor te digo, pueden ser muchas cosas de forma, ¿sí? Porque los coordinadores de las comisiones, porque los asesores de los coordinadores, que realmente son los que hacen el trabajo, ¿no? El regidor no se pone a hacer la redacción de un punto de acuerdo, por ejemplo. Hay asesores para eso. Y entonces muchas veces le ponían se instruye a desarrollo urbano a hacer esto. O sea, con independencia de la redacción, no es concluyente de que el funcionario lo tenga que hacer así. O sea, no llegas a eso. Ahora, por ejemplo, en esa sentencia que estábamos analizando, que por cierto ya apelamos para que sea analizada por el pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. O sea, no, la sentencia no te establece, por ejemplo, en qué momento ese recurso se hizo público. O sea, no era dinero. Hay que recalcar esa parte. O sea, son obras que se movieron de un lado a otro, ¿sí? Y dijeras tú, bueno, pues se la quitamos a una colonia de baja, ¿cómo se le llama? ¿De bajos ingresos? Sí, pudiera ser de bajos ingresos y se la dimos al campestre o se la dimos a Campos Elíseos. Ok. Eso tampoco pasó. Entonces, o sea, son cosas que tú dices, pues ¿cómo? O sea, ¿cómo una autoridad te atribuye una facultad que no tienes? O sea, y inclusive los reglamentos, las leyes te dicen pues que no es tu facultad. Entonces, ahí hay una mala interpretación, una interpretación errónea por parte de la autoridad, pues que tiene que ser verificada por otra autoridad o tiene que ser verificada inclusive en un juicio de amparo. Claro.
Y entonces, ¿aquí de qué se está tratando esta medida que tomaron contra los pudiera ser un tema político, pudiera ser un tema de un error, de impartición de justicia. Pues son cosas que estamos en una época donde todo tiene un tinte político. Sí, ¿verdad? Todo. Y entonces, pues no sabes, o sea, realmente no sabes, pero sin embargo, pues afortunadamente en México todo juicio tiene por lo menos 2 instancias. Bueno, o no puede tener más de 2 instancias, pero después de ahí existe otra área que es el juicio de amparo, que es donde tienen que ya si el juicio de amparo dice, no, pues es que sí, o sea, a lo mejor fue un error de la ley y te atribuyeron una facultad te interpretaron una facultad que no tienes, pero bueno, pues ahí está, ¿verdad? Pero no, o sea, la verdad es que yo estoy muy confiado en que este asunto se va a resolver de la mejor manera. Porque técnicamente todo está sobre la mesa, todo está muy claro. Ahora, todas las actas de comisión, al menos en los fraccionamientos en los que yo participé, que son alrededor de 5 fraccionamientos, en el plazo o en el término en donde se compone la denuncia. Y es básicamente son 5 fraccionamientos en donde se puso a consideración la transferencia de potencial urbano. Fíjate, hay un tema ahí dentro dentro de la denuncia inicial que se presentó, en donde se habla de que con esa transferencia de potencial se compró una camioneta para una asociación civil de mujeres víctimas de violencia y que se usa para recoger a los niños en las casas de las mamás y llevarlos a una asociación civil que les da clases de primaria y secundaria, creo. Y entonces dicen, con esa transferencia se compró esa camioneta y los regidores la autorizaron. Y entonces buscas en el expediente, ¿dónde está la autorización? No existe. O sea, una cosa es que sí se trató en una comisión ese tema. Inclusive un servidor se opuso porque yo les dije, es que la transferencia habla de infraestructura, de obras. Nosotros no podemos disponer. O sea, no le podemos decir a un desarrollador, oye, en lugar de que me pagues la transferencia de potencial urbano con alguna obra, compra una camioneta y dáselas a ellos. O sea, eso no pasó. Y nunca se los dije, nunca le dimos una instrucción así a nadie, ¿verdad? Ok. Entonces, inclusive en el acta de la comisión sí dice que tratamos el tema y que el coordinador dijo, vamos a ver el lugar y luego después lo volvemos a someter a consideración. Adelante, le dije, pues no, yo no tengo ningún problema, pero definitivamente, pues no, yo no puedo aprobar una circunstancia de esa naturaleza. Pero independientemente de que se hubiera aprobado o no, pues ese asunto subió a Cabildo. Y Cabildo es el único que tiene la facultad de decir sí o no. Ahora, si se compró la camioneta, si se le entregó a la asociación civil, pues ahí hay una responsabilidad de los funcionarios del gobierno, no de los regidores que fuimos electos por el voto popular. Y entonces te digo, ahora también hay otro tema, por ejemplo, en donde yo no estuve presente y también me lo atribuyen a mí, que autoricé remodelación de unas oficinas del municipio del Instituto de las Mujeres, por ejemplo. Y entonces yo les decía, pues, ¿dónde está el acta donde diga que...? O sea, ellos hicieron... La verdad es que hicieron un chile con queso en la denuncia, que fue precisamente una asociación civil que se llama Plan Estratégico. Hicieron un chile con queso, embarraron a todo el que pudieron. Se va al tribunal estatal. Bueno, primero se fue... Pues lo pusieron en la Contraloría Municipal, que es el órgano investigador. Sí. Y el órgano investigador, al momento de estar redactando ellos su investigación, casi todo se lo atribuyen al denunciante. Como lo dice el denunciante. Entonces, ¿dónde está la autonomía de esa autoridad para acreditar los hechos de los que estás hablando? Y luego se va al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Y en la sentencia el tribunal también abusa de esa frase de decir, como lo dice el órgano de investigación. Liberándose como de... Sí, o sea, no, pues ellos dicen que hiciste esto y está mal. Y en base a eso te sancionan. Entonces,
No puede ser. La sentencia en la sentencia debe haber exhaustividad de revisión de los conceptos, de los preceptos legales, pero también tiene que haber, ellos tienen que decir, a ver, esta conducta encaja en este artículo. No, nunca pasa nada de eso. Pues es que aquí hablamos de lo que hablamos al principio, del tema de la responsabilidad, pero aquí se ve una falta total de responsabilidad al redactar ese tipo de... tanto de la autoridad investigadora como del tribunal. Sí, y de quien finalmente ejecutó. Sí, o sea, aunque mira, hay que decirlo aquí, la gente lee la nota y por ejemplo, primero nos acusaban de uso abusivo de funciones, un término más o menos en ese tenor, abuso de funciones. Y luego contestamos la denuncia. Se va a Chihuahua. Y de repente aparece con que no era eso. La autoridad en Chihuahua, el tribunal, le ordena al órgano de investigación, le dice, no, cámbiale. No es abuso de funciones, ponle desvío de recursos. Falta grave establecida como desvío de recursos. Y se puede hacer un cambio así. Para allá voy. Ellos, o sea, nosotros ya habíamos contestado y contestamos el abuso de funciones. No contestamos el desvío de recursos. Ok. Y entonces la autoridad de aquí hace el cambio en una hojita. Sí, entonces ya no es esto, ya es esto. Y se va a Chihuahua y ya no nos dice nada. Y ahí se va el asunto. Y resuelven en base al desvío de recursos. Y entonces pues nos dejan en estado de indefensión, ¿verdad? No nos dejaron defendernos de ese otro, del cambio de falta. Ajá. Solo giraron el... Y luego, por ejemplo, somos los sancionados, fuimos al final 4. Porque supuestamente uno de ellos no votó los asuntos en donde se le señalaba. Y entonces a uno de mis excompañeros, él nada más autorizó una transferencia de potencial y le aplicaron la misma regla, 1 año para todos, vámonos. Y luego todavía nos dicen, no se trata de castigar excesivamente a nadie, nomás de sentar un precedente. Y entonces dices tú, soy el chivo expiatorio de este experimento. Exactamente. Y somos 4, ¿verdad? A eso sonaba desde un principio esta historia. Entonces, y como los magistrados son nuevos, entraron en el 2024, realmente la denuncia les llegó recién llegados. Digamos que ni siquiera han estudiado bien el expediente y... Pues eran 1500 hojas. No, entonces definitivamente no. 1500 hojas. Entonces era una cosa así. Y entonces pues uno tiene que ponerse a leer todo lo que dice la denuncia, y luego yo les decía, pues lo que pasa es que la denuncia no está clara, ¿verdad? No dice esto. No, pero eso no te abona a ti nada. Porque pues cualquiera puede poner una denuncia. Pues yo digo que te robaste algo y ya por eso te lo robaste, aunque sea falso. Pues no, claro que no. No, o sea, a ver, pues si pones una denuncia hay que acreditar los hechos. Aunque sea anónima, lo que tú quieras, la autoridad investigadora debe investigar correctamente los hechos. Y después de ya hay una apelación. Hay una apelación que yo interpuse ya en el término son 15 días lo que te permite la ley para elaborar tu apelación y presentarla otra vez al tribunal. Y bueno, pues el primero se tardó 1 año. Entonces vamos a ver cuánto tarda el segundo. Okay. Y en el segundo también tienes la posibilidad de promover un amparo de protección de garantías establecidas en la Constitución. Y mientras tanto... nada queda firme. Ok. O sea, ahorita no hay sanción. Ok. Ahorita si me quieren invitar al gobierno, aquí estoy. Tienes la oportunidad, pues, de... No, claro, o sea, sí, pero no. Okay. O sea, yo le decía uno de mis compañeros, si yo tengo fuera el gobierno 4 años, me los van a abonar por ahí. Híjole. Me los pueden tomar a cuenta. Pues esperemos que tengas mejor suerte. Lo que pasa es que, bueno, el paso por el gobierno ciertamente sí ha durado algún tiempo dentro del gobierno, desde por ahí a los años... del 2000 para acá más o menos, ¿sí? Sin embargo, nunca ha sido mi fuerte estar en gobierno. Yo siempre me he dedicado al tema del litigio, entonces...
Pero es interesante también contar con ese soporte de las credenciales que te puede dar trabajar en un gobierno, ¿no? Sí, claro. O sea, y hacer las cosas bien como siempre lo hemos hecho. Muy bien. Pues fíjate que para irnos acercando al final, Enrique, yo siempre les pregunto, ¿cuál es el significado que tiene para ti renacer? Yo creo que, mira, renacer es reinventarse siempre, ¿no? Yo creo que de alguna manera en la vida puedes ir como tú quieras, avanzar. Yo siempre he tenido una filosofía de vida en donde dentro de todo lo que pueda significar el concepto filosofía. Uh-huh. Yo siempre he creído que en tu vida siempre tienes que tener una guía. Claro. ¿Sí? Y la guía puede ser tu papá, tu mamá, tu hermano, un amigo, quien sea, uh-huh, que te ayude a ir por el camino del bien. Como un mentor. Exacto, siempre. Uh-huh. ¿Y por qué te digo esto? Porque y ahorita lo veo mucho con los jóvenes que van saliendo de la universidad, uh-huh, que la verdad aprendes más en 6 meses de litigio que los 5 o 6 años que te aventaste. Claro. En casi todas las carreras pasa exacto. Eso. Y entonces yo creo que renacer es avanzar en tu vida con los tropiezos que puedas tener y volverte a levantar. ¿Sí? Y empezar de cero, tener esa capacidad de empezar de cero. Pero también, fíjate, René, en el tema de tu vida diaria, es muy importante practicar la capacidad de salirse de la caja cuando estás inmerso en una situación, de salirte de la caja y analizar lo que hay adentro y tener una mejor visión, ¿sí? Para poder resolver los problemas de mejor manera. No tener un mentor, no aprender a renacer, te hace irte por el camino largo para llegar a un punto en el que pudiste haber llegado en la mitad del tiempo. ¿Qué te digo? Por ejemplo, los jóvenes que están saliendo de la universidad y que andan litigando y por ejemplo, fíjate, la ley siempre ha sido muy protectora de los hijos, uh-huh, y de las mujeres. Sí. Totalmente. Sí. Y entonces todavía hay abogados y sobre todo los más jóvenes que le prometen, por ejemplo, al papá de un niño, te vas a quedar con el niño, con la casa, con la pensión, cuando no existe ningún elemento para que la señora no pueda tener a su hijo. Y entonces hay muchos papás que se van con esa idea y cuando pierden el juicio se vuelven locos. Sí, o sea, dice, ¿por qué? Y le echan la culpa al juez y le echan la culpa a medio mundo, menos a su abogado. Ok. O sea, es una responsabilidad muy grande asesorar a una persona. ¿Y por qué lo hacen, Enrique? Porque no saben, porque le cobran. ¿Desconocimiento o porque vieron la manera fácil de ganar más dinero en él? Yo creo, mira, yo te voy a platicar una historia brevemente de un caso que yo tuve. Uh-huh. En donde vino un médico de otro estado de la República y me dice, oye, me quiero quedar con mi hija. Aquí está con su mamá, pero yo me la quiero llevar allá porque yo creo que conmigo va a estar mejor. Y entonces yo le dije, a ver, antes de que me platiques cualquier cosa, te voy a poner en perspectiva el porcentaje de posibilidades que tienes de quedarte con tu hija. 1 contra 99. ¡Ah, su mecha! Así la mamá sea la peor, ¿eh? Siempre y cuando la mamá vaya y diga, yo me quiero quedar con mi hija. Si el juez considera, el juez va a decir, quédese con la señora, quédate con la mamá. Uh-huh. Sobre todo cuando los niños están chiquitos. Sí, siempre claro. Quédate con la mamá. ¿Por qué? Porque tienen necesidades especiales que los pueden cubrir. Pero entonces yo le preguntaba a él, a ver, dame elementos, convénceme de por qué te tienes que quedar tú con la niña. Y me empieza a dar una serie de cuestiones y le digo, bueno, los argumentos de él era que la niña no estaba siendo bien cuidada por la mamá. Y entonces le digo, bueno, mira, vamos a investigar, vamos a ir viendo las posibilidades. Y la verdad es que nos encontramos con que era una niña que tenía otra hermanita que el papá ya se la había quitado a la mamá.
Allá tenemos un antecedente. Había un tema, sí, era un antecedente. Había un tema con la mamá de no solamente de maltrato, sino de omisión, ¿sí? Muy delicado. La niña tenía 60 faltas en el curso escolar. Vámonos. Y entonces le preguntas a la mamá ¿por qué no va a la escuela? Es que no me levanté. Es que no tenía ganas. Es que andaba muy cansada. Y luego la niña traía una depresión total. Sí, la niña estaba muy mal. Y entonces se le hicieron los estudios psicológicos, se le hicieron las valoraciones todas. Se pidieron informes a la escuela, se pidieron todo lo necesario para saber cuál era la condición real de la niña. Pues para no hacer la plática tan larga en este tema, él se llevó a la niña. O sea, la juez le dio a la niña y le dijo, es que con usted va a estar mejor. Y sí, fíjate, todavía después de un tiempo, más o menos un año después de que se la llevó, la niña era otra, estaba en la banda de guerra, en la escolta de la escuela, tenía puros dieces, era otra niña, totalmente otra niña. Entonces ahí es cuando vale la pena realmente analizar, pero siempre hay que decirle la verdad al cliente. O sea, por lo menos el abogado tiene que ser honesto. O sea, no le puedes decir a un asesino, te voy a sacar del bote. ¿Sí lo mataste? Sí, lo maté. Ya te saco sin problemas. No es cierto. Pues, digo, hay casos extraordinarios, pero pues que tienen que ver con temas de corrupción, que con otro tipo de temas que no tienen nada que ver con una realidad. Digo, si te agarraron con la pistola disparándole y le diste 20 balazos, pues ¿cómo le prometes que lo vas a sacar, verdad? No hay manera. Pero lo que tienes que buscar muchas veces son atenuantes, cómo le puedes ayudar. O sea, yo la verdad no llevo asuntos penales, pero tienes que ver cómo le puedes ayudar realmente a tu cliente. Y si no le puedes ayudar, decírselo. No se puede y no te puedo ayudar. Pues sí, porque entonces, a final de cuentas, pones en riesgo tu carrera también. Así es. Tu prestigio, tu reputación. Sí. Y yo, por ejemplo, digo, la verdad es que yo he sido yo estoy muy agradecido con la vida y con la gente, porque yo tengo clientes desde que empecé todavía, y esos me traen más y más y más. Y la verdad es que abrí mi página de trámites y la gente puede entrar a la página y puede solicitar una cita a través de mis redes sociales. Para una asesoría o para llevar un trámite, ¿verdad? Claro. Que a fin de cuentas, todo negocio, toda empresa, toda actividad, es preferible tener clientes a largo plazo que a lo mejor un cliente de una sola vez que te dejó un buen dinero, que podría ser el caso de estos donde las cosas como que no coinciden, ¿no? Como que algo no casca. Sí, yo creo que, te digo, tienes que llevar los trámites y terminarlos para empezar. Hay muchos colegas que los empiezan y no los vuelves a ver. Ahí vas por los juzgados y te encuentras anuncios en las mallas, en las paredes. Y dicen divorcio voluntario, 2,500 pesos. Los he visto, sí. Sí. Y entonces, mucha gente va y luego me dice, oiga, pues es que yo le pagué y ya no lo volví a ver. O empezó el trámite y ya no le siguió. Digo, pues, por alguna razón, ¿verdad? Digo, pues sí. Puede estar en el precio el problema. Exacto. Pues qué increíble, ¿no? Que sea tan obvio y que suceda día a día, toparse con ese tipo de pseudo litigantes. Sí. Y hay muchos abogados. Bueno, hay litigantes que no son abogados. Y ahí andan, andan haciendo trámites y ofreciendo. Exacto. Y entonces, a muchas veces digo, hay gente respetable que bueno, pues se apoya con otros abogados para hacer los trámites. Pero realmente te digo, o sea, aquí el problema real es que hay que darle la asesoría correcta a las personas para poder resolver su situación. O sea, la gente está esperando del abogado que le resuelva un problema, no que se lo empeore. Por supuesto. Sí, buscas una solución, no meterte en una bronca más grande. Exacto. Enrique, pues te agradezco muchísimo el tiempo y sobre todo la información tan valiosa. Venir aquí a dejar contenido de valor. Lo aprecio mucho. Yo creo que también la gente que nos está viendo aprecia, y estoy seguro que si hay alguna situación en la que
tú los puedes ayudar, pues que se comuniquen a tus teléfonos que están apareciendo aquí en pantalla ahorita y que se metan a tu página también. Sí, ahí pueden encontrar información y sobre todo pueden hacer una cita o hacer una consulta. Muy bien. Sí, y te agradezco mucho la oportunidad de poderme comunicar con tu auditorio, René. Hombre, y aquí vamos a estar cuando sea necesario. Esta es tu casa y cuando quieras. Una llamadita y aquí estamos. Muy bien, aquí vamos a estar. Pues bueno, este es un episodio más de Renacer, tu podcast. Así que pues no te pierdas el siguiente episodio que seguramente va a estar muy interesante. Hasta la próxima. Renacer Podcast es una producción original de Ultraforma, creando imágenes que inspiran. Derechos reservados Ultraforma 2026.